El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes. Un nombre que no evoca la imagen tradicional del capo de la vieja guardia. No es el patrón carismático, ni el negociador en la sombra. Es algo más. Es la máxima expresión del terror corporativo. La encarnación de la brutalidad estratégica. La prueba viviente de que el miedo absoluto es la divisa más rentable en el narcotráfico global. Durante décadas, México se acostumbró a la violencia cíclica de los cárteles. Pero el ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes no fue cíclico. Fue un cataclismo. Fue la reescritura de las reglas del juego criminal. El CJNG, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, no se limitó a competir. Se apoderó de un estado clave a una velocidad vertiginosa, transformándose de un grupo de sicarios residuales en la organización criminal más temida del hemisferio occidental. Todo bajo la dirección fría y paranoica de un hombre. La pregunta que define su era, y que ha quebrado la moral de fuerzas federales enteras, es la siguiente. ¿Cómo logró el Mencho, un campesino que comenzó su carrera limpiando aguacates en California, y luego operando como un sicario de medio pelo en las filas del Cártel del Milenio, construir en menos de una década una estructura militar tan sofisticada y brutal, que pudo enfrentarse abiertamente al Estado mexicano, derribar aeronaves militares y sembrar el pánico en 27 de los 32 estados de la República? No se trata solo de la magnitud de su imperio, sino de la mentalidad que lo forjó. Este no es un simple relato de tráfico de drogas. Es un estudio sobre la psicología del poder sin límites y la eficiencia de la crueldad calculada. Mientras otros capos buscaban el perfil bajo, la discreción y el acuerdo tácito con las autoridades, el Mencho apostó por la visibilidad del horror. Su estrategia no fue la cooptación sutil, sino la confrontación directa y la aniquilación total de cualquier rival, incluyendo a quienes vestían uniformes de la ley. Él comprendió que, en el negocio de la muerte, la impunidad no se compra. Se exige a punta de AK-47 y lanzagranadas. Para entender a El Mencho, debemos adentrarnos en la génesis de su imperio en Jalisco. Jalisco, tierra de tequila, mariachi y cuna del viejo narcotráfico. Un estado históricamente dominado por figuras que operaban con cierta cortesía criminal. Cuando la estructura de los grandes capos se derrumbó con la captura del Chapo, se abrió un vacío de poder que Mencho vio, no como un riesgo, sino como una mesa servida. Su ascenso fue quirúrgico. La geografía de Jalisco, con su costa del Pacífico ideal para el ingreso de precursores químicos, su acceso a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y sus rutas terrestres directas hacia la frontera norte, lo convertía en el premio mayor. Pero tomar ese territorio, protegido por células rivales y la sombra de antiguos pactos, requería una disrupción total. El Mencho no heredó su poder. Lo arrebató con una violencia que superó todo precedente. Su mente criminal operó bajo una premisa simple y aterradora. Si la fuerza del Estado es la capacidad de monopolizar la violencia legítima, él debía desdibujar esa línea y demostrar que su capacidad de matar era superior, más rápida y mucho más despiadada. ¿Qué le permitió a este hombre, descrito por la DEA como metódico, paranoico y con una sed insaciable de venganza, articular una red de sicarios que actúa con la disciplina de una unidad de élite? ¿Fue su estrategia de reclutamiento forzado? ¿Fue su innovación en el uso del fentanilo como su principal arma económica? ¿O fue la decisión consciente de convertir cada acto de traición interna en un espectáculo de terror público, asegurando que la lealtad naciera, no del respeto, sino del pánico existencial? Lo que analizaremos ahora no es solo la historia de un cártel. Es el estudio de una mente maestra que supo leer el colapso institucional en México. Es la disección de un líder que entendió que la verdadera victoria no se mide en cargamentos, sino en la capacidad de sembrar el terror en la psique colectiva. Estamos a punto de ingresar al laboratorio de la ambición desmedida. Vamos a desmantelar la arquitectura psicológica de un hombre que decidió que su único camino hacia la supervivencia era convertirse en el depredador alfa de la nación. Esta es la historia de cómo Nemesio Oseguera Cervantes se convirtió en El Mencho, y cómo forjó el Cártel de Jalisco Nueva Generación a sangre y fuego. Para entender el volcán en erupción que es El Mencho, debemos viajar a su cráter, Agulilla, Michoacán, un estado donde la geografía es tan agreste como la vida de sus habitantes. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en una pobreza estructural, la que no solo carece de recursos, sino de oportunidades. No es un detalle menor que su formación formal se detuvo en el nivel primario.
Su educación no provino de las aulas, sino de la brutalidad del campo y la ley no escrita de la sierra. La ambición de Mencho, al igual que la de muchos líderes del crimen organizado, fue una respuesta directa a la exclusión. Cuando no hay caminos legales para la movilidad social, el camino ilícito no es solo una opción, se convierte en una necesidad existencial. La leyenda dice que desde niño se dedicó al cultivo de aguacate, pero pronto, las hectáreas de cannabis y amapola le ofrecieron una cosecha mucho más lucrativa. A finales de los 80, Nemesio dio el salto migratorio que cambiaría su vida. El destino: el norte, San Francisco y Sacramento, California. No fue en las montañas donde aprendió las dinámicas modernas del tráfico. Fue en las calles de Estados Unidos, un laboratorio de microcriminalidad. Documentos de la DEA lo identifican operando bajo los alias de Rubén y El Gordo, involucrado en delitos menores, desde la venta de heroína hasta la posesión de armas. Esta etapa en el extranjero es fundamental para su psicología posterior. Mientras otros capos michoacanos se arraigaban en las costumbres locales, Mencho adquiría una visión global y la frialdad pragmática del crimen urbano. Aprendió el valor de la logística, la necesidad de una red de distribución eficaz y, crucialmente, la hipocresía del sistema legal estadounidense que lo deportó 2 veces, primero en 1992 y luego en 1994, después de cumplir condenas cortas. Estas deportaciones no fueron solo un revés, cimentaron una profunda desconfianza y un resentimiento hacia la autoridad que moldearía su estrategia futura. Nemesio regresó a México sabiendo que el sistema no ofrecía redención ni segundas oportunidades, solo represión. La lección aprendida: si vas a vivir fuera de la ley, hazlo con la suficiente fuerza para que la ley te tema, en lugar de tú temerle a ella. De vuelta en México, Nemesio se incrustó en el Cártel del Milenio, una organización nacida de la vieja guardia de Jalisco, que operaba bajo el liderazgo de los hermanos Valencia. Aquí conoció a su esposa, Rosalinda González Valencia, hija de una poderosa familia del narcotráfico. Este matrimonio fue un cálculo estratégico, una inyección de legitimidad y contactos en un mundo donde el linaje importa tanto como la capacidad de matar. Nemesio, el forastero sin recursos, obtuvo acceso a las estructuras de mando y las redes financieras. Pero la verdadera metamorfosis ocurrió con la guerra interna. Cuando el Cártel del Milenio se fracturó tras la captura o muerte de sus líderes, Nemesio Oseguera, que hasta entonces había sido un jefe de seguridad y un ejecutor de confianza, se encontró en el epicentro de la disolución. Él y sus aliados, entre ellos los Queenies, formaron una facción. Inicialmente se hicieron llamar los Mata-Zetas, evidenciando su principal motor de crecimiento: el conflicto brutal contra la organización más sanguinaria de la época, los Zetas. Psicológicamente, esta guerra definió al CJNG. Mencho no tuvo el lujo de ascender lentamente. Nació en el fragor de la batalla. Enfrentarse a los Zetas requería una respuesta de igual o mayor intensidad. Fue una selección natural perversa. Solo los más paranoicos, los más rápidos y los más crueles sobrevivieron. Nemesio adoptó la máxima Z, amplificándola. La violencia no es solo un medio, es un mensaje que se envía sin intermediarios, grabado en video y colgado en las redes. El Mencho aprendió que la discreción de la vieja escuela había muerto. En la nueva era del crimen, el poder se validaba con la puesta en escena del terror. Y en ese escenario bañado en sangre, el humilde campesino de Agulilla, que soñaba con escapar de la pobreza en California, encontró la única identidad que le garantizaba supervivencia y riqueza: la del capo implacable, el único hombre capaz de dominar el caos que él mismo había ayudado a crear. El Mencho no ganó su imperio por suerte ni por una vasta herencia de contactos. Lo conquistó mediante una estrategia de disrupción total que fusionó la inteligencia corporativa con una violencia militarizada. La clave de su meteórico ascenso radicó en 3 pilares que lo diferenciaron radicalmente de los cárteles tradicionales: la verticalidad del mando, la innovación química y la política de cero tolerancia hacia el Estado. Primero, la verticalidad y la disciplina militar. Mencho desechó la estructura federalizada y flexible de los viejos cárteles, donde los líderes locales gozaban de cierta autonomía. El CJNG se construyó como un ejército profesionalizado. Los desertores militares y los exagentes de policía fueron reclutados masivamente, inyectando disciplina táctica y conocimiento de contrainteligencia a la organización. Las células operativas, denominadas Fuerzas Especiales,
no eran simples sicarios, eran escuadrones de respuesta rápida entrenados para emboscar, usar armamento pesado y, crucialmente, filmar sus proezas para la propaganda digital. La psicología de esta estructura es clave. Mencho garantizaba la obediencia total a través del miedo al fracaso. Un error no se negociaba, se castigaba con el máximo rigor. Esta disciplina permitió al CJNG movilizarse y responder a amenazas con una velocidad que superaba la reacción de las fuerzas de seguridad estatales, otorgándoles una ventaja táctica invaluable. Segundo, la innovación química y la ruta del Pacífico. Mientras otros cárteles seguían enfocados en la cocaína sudamericana, el Mencho apostó por el futuro, las drogas sintéticas, específicamente el fentanilo y la metanfetamina. Esta transición fue una jugada maestra de gestión de cadena de suministro. La dependencia de cultivos y rutas complejas se minimizó. El CJNG se enfocó en asegurar los puertos del Pacífico, principalmente Manzanillo, Colima. Este control les permitió importar precursores químicos de Asia a gran escala, establecer superlaboratorios clandestinos en zonas controladas de Jalisco y Michoacán, y producir drogas con márgenes de ganancia incomparablemente superiores. El fentanilo, en particular, se convirtió en el motor económico que impulsó su expansión. Era más barato de producir, más fácil de traficar, y trágicamente, infinitamente más adictivo y letal. El Mencho comprendió que el volumen de ventas y la demanda insaciable en Estados Unidos financiarían cualquier guerra que debiera librar en México. La droga sintética no solo fue un producto, fue la chequera sin límite que le permitió comprar armamento de grado militar y corromper vastas secciones del aparato político y judicial. Tercero, la política de cero tolerancia estatal. Aquí reside el sello psicológico de El Mencho. A diferencia de sus predecesores que buscaban un pacto silencioso, Mencho decretó la guerra abierta contra cualquier autoridad que se interpusiera. Su estrategia no fue la cooptación discreta, sino el terror manifiesto. La decisión de emboscar y asesinar a funcionarios de alto perfil, de atacar convoyes militares y, en el colmo de la audacia, de derribar un helicóptero Cougar de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, con un lanzacohetes RPG en 2015, envió un mensaje escalofriante. El CJNG no respeta la investidura del Estado. Esta táctica creó una parálisis en la administración pública. Los políticos y policías se enfrentaron a una elección binaria: cooperar con el cártel o enfrentar una muerte segura y espectacular. Este terror estratégico le permitió a El Mencho establecer un control territorial que iba más allá del tráfico de drogas. Su imperio se diversificó en la extorsión de industrias legales, aguacate, limón, el secuestro y el robo de combustible, huachicoleo. Al monopolizar la violencia en Jalisco, se convirtió en el árbitro final de la justicia y la economía local. El Mencho logró que la población no solo temiera a su cártel, sino que, en ocasiones, dependiera de él para mantener un orden brutal, pero predecible, en contraste con el caos dejado por sus rivales. Su inteligencia criminal no radicó en ser el más inteligente, sino en ser el más eficiente en la aplicación del terror como palanca de negocios. La estrategia del CJNG se resumía en una ecuación simple y letal: control químico, polipaus; disciplina militar, policaus; terror mediático, cuarita, poder absoluto. Para el año 2017, Nemesio Oseguera Cervantes había consolidado su posición no solo como un líder criminal, sino como el monarca invisible de un narcoestado funcional dentro de México. Su territorio de influencia no se limitaba a Jalisco, su base de poder, sino que se extendía como una mancha tóxica a Colima, Nayarit, Guanajuato, e incluso incursionaba agresivamente en plazas históricamente ajenas como Quintana Roo y Veracruz. La DEA lo designó como el líder de la organización criminal más peligrosa del mundo. La cúspide de su poder no se midió solo en control territorial, sino en la espectacularidad de su riqueza y la profundidad de su penetración institucional. Económicamente, el imperio de El Mencho era una maquinaria de precisión. Sus ganancias se estimaban en miles de millones de dólares anuales, impulsadas principalmente por el mercado de fentanilo en Estados Unidos. Este flujo de efectivo constante le permitió operar una red financiera global, utilizando casas de cambio y empresas fachada operadas por los Queenies, el brazo financiero compuesto por la familia de su esposa, los González Valencia. Estos individuos no eran pistoleros, sino administradores corporativos que lavaban dinero con la sofisticación de un banco multinacional. Tenían inversiones en bienes raíces,
hoteles de lujo en Puerto Vallarta y Cabo San Lucas, y empresas de exportación que daban una pátina de legitimidad a la riqueza ilícita. Jalisco, bajo el dominio del CJNG, se transformó. Las carreteras eran patrulladas por vehículos blindados y sicarios uniformados con insignias del cártel, mostrando un desafío descarado a la autoridad federal. En ciudades como Guadalajara, el Mencho no vivía en la sombra, sino que imponía sus reglas de facto. La arquitectura de su poder residía en la capacidad de generar impunidad total a nivel local. El miedo era su principal herramienta de gobernanza. La paranoia de El Mencho se había convertido en política operativa. Cualquier funcionario que intentara investigar o resistir al CJNG desaparecía o era ejecutado de manera ejemplarizante. El caso más notorio fue el secuestro y posterior asesinato de los elementos de la Fuerza Única de Jalisco, que se atrevieron a entrar en la zona de El Mencho. Este tipo de actos no eran venganzas personales. Eran declaraciones estratégicas que aseguraban la rendición del aparato de seguridad estatal. La imagen de Nemesio Oseguera en este periodo era la de un fantasma omnisciente. Se rumoraba que se escondía en la intrincada sierra entre Jalisco y Michoacán, rodeado de un círculo de seguridad tan hermético que cualquier intento de incursión militar resultaba en fracaso o en una emboscada sangrienta para las fuerzas del orden. Se decía que tenía campamentos paramilitares, sistemas de vigilancia con drones y redes de halcones tan extensas que conocía los movimientos de las tropas federales horas antes que sus propios comandantes. La narrativa de su invencibilidad se alimentó de sus éxitos contra el gobierno. Él era el único líder criminal que, de manera consistente, lograba infligir bajas significativas a las Fuerzas Armadas. Esto cimentó un culto a la personalidad entre sus filas. Servir a El Mencho no era solo un trabajo, era pertenecer a la única organización en México que podía mirar al Estado a los ojos y escupirle. En esta cúspide de poder, la psicología de Nemesio se volvió hermética y obsesiva. La desconfianza era su código de vida. Al haber escalado a través de traiciones y guerras intestinas, sabía que el peligro real no venía de fuera, sino de su propio círculo íntimo. Su búnker no era de concreto, sino de lealtad asegurada por la promesa de riqueza extrema y el castigo de una muerte horrible. El Mencho, en su cumbre, se había convertido en un dictador de la droga, donde la única ley válida era su voluntad y la única moneda, el terror que generaba su nombre. Hemos analizado la trayectoria de un hombre que, desde la marginalidad absoluta, logró acumular una riqueza y un poder que le permitieron desafiar a una nación entera. El Mencho no solo buscó dinero, buscó la capacidad de reescribir su destino a través de la fuerza bruta y la administración científica del terror. En este punto del relato, es crucial detenernos y mirar más allá de las cifras de armamento y las rutas de droga. Necesitamos confrontar la oscura verdad sobre la naturaleza del liderazgo criminal que El Mencho encarna. Piensen por un momento en la carga psicológica de vivir en la cúspide de esa pirámide de violencia. El Mencho logró el poder total, pero a un costo incalculable. Su mente, forjada en la desconfianza de las calles de California y la brutalidad de la guerra contra los Zetas, se convirtió en una fortaleza de paranoia inexpugnable. Para mantener ese nivel de control, Nemesio Oseguera Cervantes no podía permitirse la empatía, la lealtad desinteresada, ni mucho menos, la paz. Cada alianza era transaccional, cada muestra de afecto, una potencial debilidad. La soledad inherente al verdadero poder absoluto es la más peligrosa de todas, porque el líder sabe que su supervivencia depende de la aniquilación preventiva de cualquier amenaza percibida. La pregunta que la historia de El Mencho nos obliga a formular, a ustedes, a mí y a la sociedad que permite que estos monstruos florezcan, es la siguiente. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir por la promesa del poder absoluto? Imagina que estás en la posición de El Mencho. Tienes ejércitos, miles de millones de dólares, la capacidad de influir en elecciones y de silenciar a tus detractores con solo una llamada. Pero, simultáneamente, eres el hombre más buscado del continente, con una recompensa de 10 millones de dólares sobre tu cabeza, viviendo en cuevas o ranchos fortificados, incapaz de confiar en la comida que comes o en la persona que te la sirve. Cada sombra es un dron de la DEA. Cada ruido es una patrulla federal. Tu éxito te ha condenado a una vida de aislamiento y terror constante. ¿Es ese poder una forma de libertad o la prisión más sofisticada jamás construida? Muchos de los líderes caídos del narcotráfico se han derrumbado, no por la fuerza externa, sino por la corrosión interna que produce esa vida. La megalomanía, el ego desmedido y la convicción de su propia invencibilidad
son los errores fatales que esperan a ser cometidos. Mencho es un maestro del terror, pero ¿puede un hombre que ha construido su imperio sobre un cementerio de traiciones realmente creer que sus días terminarán en paz? La moralidad es un lujo que los capos no pueden pagar. El éxito criminal exige la anulación del juicio moral. Pero el costo es que, en el momento en que se detenga la matanza, en el momento en que se muestre una señal de debilidad, la misma máquina que él construyó para protegerse se volteará para devorarlo. Este ciclo de violencia y paranoia es el verdadero legado psicológico de El Mencho. ¿Tú qué hubieras sacrificado por ese poder, sabiendo que la única salida es la cárcel o la tumba? ¿Podrías vivir con la certeza de que tu propia familia, para sobrevivir, debe participar en tu empresa criminal? Comenta tu opinión sobre la psicología detrás de este tipo de ambición desmedida. Y ahora, volvamos al relato, porque incluso el imperio más blindado de terror está destinado a encontrar su grieta. La cúspide del poder es el lugar donde la paranoia se encuentra con la arrogancia. Y para El Mencho, su error fatal no fue una sola decisión, sino una mentalidad sostenida. La creencia de que podía enfrentar a todos sus enemigos simultáneamente sin sufrir consecuencias sistémicas. Fue la arrogancia de creerse inalcanzable, llevando su política de cero tolerancia más allá de los límites sostenibles. La estrategia de Nemesio Oseguera siempre había sido la confrontación directa. Pero en 2018, esa estrategia mutó en un exceso de confianza que abrió las primeras grietas serias en el blindaje del CJNG. El primer gran error fue su expansión territorial en el centro del país, específicamente en Guanajuato, en la lucha por el control del tráfico de combustible y el mercado local contra el cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, liderado por El Marro. Esta guerra no fue simplemente un conflicto territorial, fue un derroche de recursos y violencia que atrajo el foco total del gobierno federal, que comenzaba un nuevo sexenio con la promesa de pacificar el país. El Mencho no solo buscó desplazar al CSRL, buscó aniquilarlo con una brutalidad que superó incluso sus propios estándares. Los enfrentamientos en Guanajuato se convirtieron en campos de exterminio, con ejecuciones masivas y atentados contra civiles, elevando el índice de homicidios a niveles insostenibles. Al hacerlo, Mencho violó una regla tácita del narcotráfico. Nunca te conviertas en el problema número uno que el gobierno no pueda ignorar. Su visibilidad se convirtió en su vulnerabilidad. El segundo error, y quizás el más corrosivo, fue la escalada de violencia dirigida a las familias de los funcionarios federales. En junio de 2020, la furia de El Mencho se manifestó en el intento de asesinato de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El ataque fue audaz, sofisticado y ejecutado en plena luz del día con armamento de alta potencia. La mentalidad detrás de este ataque fue clara: intimidar al más alto nivel del poder ejecutivo. Pero el resultado fue lo opuesto. Al cruzar la línea roja de la violencia política de alto impacto, El Mencho se ganó la enemistad personal y la persecución implacable de la élite de seguridad nacional. Hasta ese momento, el Estado mexicano podía mostrarse tibio o corrupto. Después del atentado de Harfuch, la inacción se volvió políticamente insostenible. La consecuencia inmediata de esta escalada fue la intensificación del aparato de inteligencia de Estados Unidos. La DEA y el Departamento de Justicia de EEUU ya no solo buscaban desmantelar rutas, buscaban activamente la cabeza de El Mencho, ofreciendo una recompensa récord y destinando recursos de élite a la Operación Agave Azul. La presión sobre el gobierno mexicano para localizar al capo se hizo extrema. El tercer error se gestó dentro de su propia familia, reflejo de su paranoia. Aunque su esposa y sus hijos eran vitales para la estructura financiera, los Queenies, su arresto y el de sus hijos, Rubén Oseguera González, El Menchito, y Jessica Johanna Oseguera, fueron golpes devastadores a la logística y la moral del CJNG. El Mencho, cegado por la necesidad de venganza tras la captura de su primogénito, ordenó respuestas desproporcionadas y altamente públicas. Esta reacción visceral, en lugar de estratégica, expuso la red de apoyo y los escondites de la familia, facilitando más arrestos y decomisos. La caída de los líderes del CJNG siempre comienza con el ego que confunde el miedo con la lealtad. El Mencho estaba tan convencido de su invencibilidad que creyó que podía dictar la política de seguridad nacional de México a punta de rifle. En lugar de consolidar su poder, lo expuso al fuego cruzado total del Estado y de la potencia norteamericana. La grieta se había abierto, y la maquinaria de su persecución se había puesto en marcha sin freno.
Una vez cometido el error fatal, la reacción del Estado no se hizo esperar. Lo que siguió no fue una simple operación policial, sino una guerra de desgaste y asedio psicológico, diseñada para desmantelar la coraza de invencibilidad que el Mencho había construido. La guerra contra el CJNG se libró en dos frentes cruciales: el financiero y el territorial. En el plano financiero, la estrategia de Estados Unidos, impulsada por la rabia del atentado a Harfuch, fue implacable. Se designaron a más de 100 empresas, familiares, operadores y asociados bajo la ley Kingpin, congelando activos y asfixiando las arterias de los Queenies. De repente, la sofisticada red de lavado de dinero de Mencho comenzó a colapsar, obligando a la organización a recurrir a métodos más primitivos y arriesgados para mover sus miles de millones. El dinero, el verdadero motor de la organización, se hizo escaso, minando la moral y la capacidad de soborno del cártel. Territorialmente, la respuesta fue una presión constante en sus bastiones. El gobierno mexicano, en coordinación con la inteligencia estadounidense, implementó cercos persistentes en el triángulo de poder de El Mencho, Jalisco, Colima y Michoacán. Las fuerzas especiales ya no buscaban un golpe de suerte, buscaban saturar la región, obligando al capo a moverse constantemente. La vida de El Mencho se transformó en un infierno de paranoia crónica. Se rumorea que padece de problemas renales crónicos, una vulnerabilidad física que se suma a la persecución constante. Su refugio se redujo a la sierra, específicamente en rancherías aisladas como El Reventón y Arriola, en Talpa de Allende. Zonas de difícil acceso, pero, irónicamente, limitadas en recursos médicos. Su enfermedad lo ató a la necesidad de atención, exponiéndolo a su círculo íntimo. La guerra dentro del CJNG se intensificó. La estructura vertical de Mencho, tan efectiva para el ataque, se reveló frágil bajo presión. La captura y extradición de sus familiares y lugartenientes clave, como la Vaca en Colima o el R, generaron vacíos de poder que se llenaron rápidamente con traiciones internas y luchas fratricidas. La desconfianza del líder se contagió a sus mandos, y las ejecuciones internas por sospecha de deserción se dispararon. Mencho gastaba tanto esfuerzo en asegurar la lealtad interna, como en evadir a los militares. El conflicto más brutal se escenificó en Michoacán, donde el CJNG se enfrentó a los grupos de autodefensa y a células rivales, particularmente las de los Viagras y el cártel de Tepalcatepec, liderado por el Abuelo. Esta guerra no tenía fin. Era un pantano que drenaba recursos, hombres y municiones, pero que Mencho consideraba vital para mantener sus rutas de precursores químicos. Los videos de propaganda del CJNG mostraban a sus fuerzas especiales como un ejército profesional, pero la realidad en la sierra era de emboscadas, desgaste y la brutalidad de la guerra de guerrillas. La estrategia de Mencho se había convertido en su martirio. Su decisión de elevar el perfil de la violencia y de enfrentar al Estado directamente lo había convertido en un blanco estático bajo el microscopio internacional. La recompensa de $10 millones no era solo un incentivo. Era una declaración de que la cacería de Nemesio Oseguera Cervantes era la máxima prioridad de seguridad en Norteamérica. La presión era tan intensa que, incluso en su búnker serrano, el Mencho no podía escapar del sonido constante de los drones de vigilancia y la certeza de que su tiempo como monarca absoluto se estaba agotando. El relato de Nemesio Oseguera Cervantes es atípico en la historia del narcotráfico mexicano, pues al momento de esta narración, su destino final se mantiene envuelto en una densa niebla de rumores y contrainteligencia. A diferencia de capos como el Chapo o el Azul, cuya caída se certificó con un arresto espectacular o una muerte confirmada, el Mencho opera como un fantasma, una leyenda viva que, sin embargo, ha sido reducido a la existencia de un fugitivo perpetuo. La caída del líder del CJNG no es un evento único, sino un proceso de desmoronamiento de su mito. La cárcel de El Menchito en Estados Unidos, la detención y liberación de su esposa Rosalinda, y la cacería de sus operadores financieros, han significado un juicio en ausencia, donde el imperio es desmantelado pieza por pieza. El juicio de su hijo en Washington, D.C. expuso públicamente la arquitectura criminal y la crueldad metódica del cártel, dictando la sentencia moral sobre el padre antes de su captura física. La verdadera caída de Nemesio Oseguera es la reducción de su poder a la mera supervivencia. Ya no es el líder que dicta las reglas desde Guadalajara, es el enfermo crónico que huye entre montañas,
dependiendo de un pequeño círculo de leales que se reduce con cada operación militar. La recompensa de $10 millones, el mayor premio ofrecido por un capo mexicano, ha puesto un precio a su cabeza que tienta a cada persona que se cruza en su camino, desde un médico hasta un campesino. Los informes de inteligencia señalan que su condición física se ha deteriorado gravemente. Un hombre acostumbrado a la omnipotencia se ve forzado a depender de diálisis y tratamientos rudimentarios en la sierra. Esta debilidad física es la antítesis de la imagen de invencibilidad que él proyectó. La soledad final del líder, lejos de la opulencia y rodeado solo por el miedo y la tierra, es el castigo psicológico más severo. Se han documentado múltiples intentos fallidos de captura. En una de las operaciones más tensas, en 2022, las fuerzas federales montaron un operativo masivo en Michoacán, logrando capturar a su cuñado y operador vital, Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana. Aunque Nemesio evadió el cerco, cada operación exitosa del gobierno acorta el perímetro de su jaula, forzándolo a una existencia más primitiva y paranoica. El verdadero castigo de Nemesio Oseguera Cervantes no es la muerte por un proyectil, sino la certidumbre de que su imperio, construido sobre la sangre, será desmembrado en vida. Su caída se define por la degradación, de capo internacional a animal acorralado. La figura de El Mencho se ha transformado de ser el rostro del poder ilimitado a ser el símbolo de la fragilidad inherente a cualquier poder sustentado únicamente en la violencia. Su destino es incierto, pero la trayectoria es ineludible. La historia criminal solo ofrece dos finales para hombres como él: la prisión de máxima seguridad o la tumba. Y la presión implacable de los gobiernos de México y Estados Unidos asegura que ese final, sea cual sea, está muy cerca de concretarse. El ascenso y eventual cerco de Nemesio Oseguera Cervantes no es simplemente la historia de otro capo, es una dolorosa lección sobre la evolución del crimen organizado en la era moderna y la institucionalización del terror como arma de control social y económico. El legado del Mencho es doble. Por un lado, demostró que un líder criminal, armado con una estrategia de brutalidad calculada y una visión corporativa, puede desafiar la soberanía de un Estado. Él no solo traficó drogas, exportó una fórmula de miedo que ha sido copiada por innumerables células criminales en todo el continente. El CJNG redefinió la guerra del narco al hacerla personal y pública, utilizando los medios digitales para amplificar su amenaza y desmoralizar a sus enemigos. Pero su segundo legado, y el más sombrío, es la prueba de que el poder basado exclusivamente en el terror es inherentemente insostenible. La máquina que Mencho construyó es una obra de ingeniería criminal, pero carece de la única cosa que garantiza la supervivencia a largo plazo: la flexibilidad y la lealtad, que no nace del pánico. Al haber aniquilado cualquier posibilidad de paz o acuerdo, condenó a su organización a un estado perpetuo de guerra total, un desgaste que incluso su fortuna de fentanilo no puede sostener eternamente. El CJNG sobrevivirá, el Mencho, pero se fragmentará, se adaptará o será absorbido, como todas las organizaciones basadas en el culto a un solo hombre. El problema estructural no es el individuo, sino el modelo que perfeccionó: la capacidad de usar la impunidad para industrializar la muerte. El Mencho demostró que la lección más importante de la supervivencia criminal moderna no es la habilidad para sobornar, sino la capacidad de sembrar el pánico más profundo y generalizado. Hoy, mientras Nemesio Oseguera Cervantes se esconde, enfermo y acosado, su mito permanece. Él es la encarnación del precio que una sociedad paga cuando la ambición de un hombre puede capitalizar la debilidad institucional. Su historia es un oscuro espejo que nos confronta con la fragilidad de la ley ante la ferocidad sin límites. La mente del Mencho nos enseña que la máxima estrategia criminal no es ganar dinero, sino ganar control, y que para ganar control total, el líder debe estar dispuesto a perderlo todo, incluyendo su propia vida, en el proceso. El terror tiene un nombre, y su estrategia ha reescrito la historia de la violencia global. Si quieres entender las decisiones, la psicología y la estrategia oculta que hay detrás de los hombres que forjan y destruyen imperios de muerte, suscríbete a En la mente del cartel.